tardes, estimados docentes. Vamos a dar inicio ya a la 10ª sesión de nuestro curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Es la 10ª conferencia y los invitamos a que puedan conectarse a través de esta plataforma del Facebook, a que nos puedan comentar a través del chat de qué institución educativa nos están acompañando en esta tarde. Bienvenidos, ahí nos están saludando. Bienvenida Ani, Ofelia, Juana. Ya estamos a pocos minutos de dar inicio a una sesión más de nuestro curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Muy bien, tenemos el día de hoy, comentarles que tenemos 2 invitados. Ellos nos van a compartir durante esta tarde. Respecto, por ejemplo, a la lectura multimodal, a la muralización como un proyecto para poder ir trabajando con nuestros estudiantes. Y también vamos a tener un espacio para compartir la lectura de cómics. Bienvenidos a todos los que ya nos están acompañando. Los invitamos a que puedan ir compartiendo a través de sus redes sociales para dar inicio a esta nuestra 10ª sesión. Muy bien, los saludamos a la institución educativa Juan Infantes Vera, bienvenidos. También a la institución educativa 1124 José Mártir, bienvenida María Esther Saavedra. Los invitamos a que nos puedan comentar a través del chat de qué institución educativa nos acompaña. Bienvenida Daisy, que nos está acompañando desde Chiclayo. Igualmente a la maestra Janet Torres Cotrina, ella nos acompaña desde la institución educativa 1165 Holanda de nuestra UGEL 03. Muy bien, estimados maestros, directivos, auxiliares de biblioteca, esta tarde vamos a compartir con ustedes esta sesión de nuestro curso virtual. Bien, los invitamos a que puedan compartir, de repente también avisar a los compañeros de sus instituciones educativas que están desarrollando este curso virtual, a que se sumen a esta nueva sesión. Bienvenidos también a la institución educativa 1162 Divino Niño Jesús del Cercado de Lima, a la institución educativa Hipólito Unanue, que también nos está acompañando. Bienvenidos, vamos entonces, ¿les parece? Vamos a dar inicio a esta 10ª sesión. Ya estamos listos, ahí vemos que todavía hay algunos directivos, docentes que nos están escribiendo desde el chat de qué institución educativa nos acompañan. Bienvenidos a todos. Para esta 10ª sesión hemos pensado en ustedes para compartir 2 estrategias que pueden ser muy beneficiosas para el trabajo con sus estudiantes y para esta 10ª sesión, tenemos 2 invitados a los cuales voy a invitar porque como tenemos varias actividades por desarrollar en esta tarde, es importante que comencemos ya con la presentación de nuestros invitados. Vamos a presentar en primer lugar a la señora Cucha del Águila. Ella nos acompaña desde la Casa de la Literatura, a la cual vamos a invitar
para que pueda desarrollar en este primer momento, en este primer bloque de nuestro curso virtual sobre el proyecto de muralización y cómo puede, a través de la lectura multimodal, podemos ir implementando estas estrategias en nuestras instituciones educativas. Vamos a invitar, ya tenemos a Cucha del Águila, bienvenida. Es la segunda sesión de nuestro curso virtual en la cual nos estás acompañando, nosotros gustosos desde el UGEL 03 de poder generar este espacio para poder seguir fortaleciendo el trabajo de nuestros docentes. Adelante, Cucha. Tu audio, el audio, ahí está. Buenas tardes, María Julia, buenas tardes a todos y todas las colegas que nos acompañan en este momento, mediadores o padres de familia o docentes. Nuevamente, gracias por abrir este espacio para compartir experiencias que nosotros venimos realizando en Casa de la Literatura o cómo hemos podido también llevar a cabo como docentes, ¿no? Entonces, voy a dar inicio a esta charla, a esta presentación, que espero al final tengan ustedes sus preguntas que podamos compartir. Por temas de, digamos, de ahorro de internet, no tanto de ahorro, sino de dificultades, voy a apagar la cámara, por lo tanto es probable que no me vean, pero escuchen mi voz. Y creo que en este caso, pues, este es lo más importante y van a poder ver también la presentación, ¿no? Entonces, damos inicio. Esta charla se llama La muralización como un proyecto de lectura multimodal. Se darán cuenta que hay 3 palabras claves: lectura multimodal, proyecto y muralización, lo cual vamos a desarrollar en la medida en que nos dé el tiempo, primeramente un sobrevuelo y después, si no nos dio el tiempo, pues probablemente volvamos a otro momento, ¿no? Entonces, iniciamos, por favor. La lectura multimodal, como ustedes pueden leer en la diapositiva, no se limita al texto escrito o al formato físico para leer, ¿no? Tiene que ver con una gran diversidad de fuentes, formatos y materiales. Lo mismo sucede con la escritura. En realidad, esta lectura multimodal nosotros la hemos desarrollado sin ser muy conscientes de que la estábamos haciendo. Frecuentemente cuando leíamos un cartel o cuando leíamos un libro ilustrado, por ejemplo, o documentos en pantalla, desde que estamos en la educación a distancia, cuando vemos gráficos y audiovisuales, porque combinan diferentes, digamos, campos semánticos, ¿no? Lingüísticos, visuales, también a veces también auditivos, ¿no? Ya en el 2010, las pruebas de PISA, la OCDE, ¿no? Ya venía mencionando estas transformaciones, ¿no? En el siglo XXI, la definición de alfabetización, decía OCDE, se ha ampliado para referirse a un manejo flexible de un conjunto de capacidades en el uso y producción de textos tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ser hoy en día alfabetizado supone comprender, interpretar, reflexionar y producir no solo textos escritos en general, sino que textos multimodales en específico. Y de hecho, desde 2009, PISA evaluaba las habilidades de lectura digital de los estudiantes, ¿no? Es justamente, pues, la aparición de, o las transformaciones que ocurren en las tecnologías que van a modificar justamente esta manera de leer que antes estaba centrada en la letra, digamos, ¿no? En el código escrito. Después las imágenes se van incluyendo y posteriormente el movimiento, el audio, como hemos podido ver especialmente desde el inicio de la pandemia, en la cual nos hemos comunicado especialmente y hemos trabajado y desarrollado lecturas y lecciones en general a través de la pantalla, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, partiendo del principio de que la lectura ya no es lo que era antes, ¿no? Puesto que intervienen otras variables, ahora vamos a mirar qué significa cuando hablamos de proyecto. Es interesante es importante situar el proyecto en el marco de lo que es la pedagogía del proyecto, ¿no? Desde cuándo surge, ¿no? Surge a fines del siglo XVIII, ¿no? Y el movimiento Escuela Nueva, es un movimiento, bueno, que surge en Suiza, también en Estados Unidos, ¿no? Con personas como Adolphe Ferrier, lo que ustedes pueden ahorita percibir en la diapositiva, John Dewey, a lo mejor ustedes lo conocen, Jean Piaget, William Kilpatrick, ¿no? En el caso de Francia, Célestine Freinet. Es un movimiento que va a repensar la escuela en el sentido que va a centrar los aprendizajes construidos desde las necesidades de los alumnos y también relacionados con el hacer, ¿no? Es mucho más completo que esto, pero como vamos a sobrevolar un poco para situarnos, ¿no? Nosotros tenemos maestros en el Perú que marcaron también rutas en ese campo, José Antonio Encina, José Portugal Cotacora, ¿no? Maestros que desde Puno, por ejemplo, hicieron propuestas donde pensaron en nuevas maneras de acercarse y de producir, de conocer de los alumnos, ¿no? Los niños, niñas en general. Entonces, ahí hay ya 2 puntos, la lectura multimodal y lo del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Reflexiones sobre esta pedagogía de proyectos, porque hasta ahora he dado el marco, he comentado estos referentes teóricos, pero no he dicho qué es, ¿no? El punto de partida de un proyecto se ha dicho que es el deseo o la proposición de los alumnos, ¿no? Sin embargo, es decir, que se parte de los alumnos. Sin embargo, en la realidad lo que suele suceder es que no siempre se da el caso. Aquí no hay un juicio de que sea bueno o sea malo, es una realidad en nosotros como docentes que solicitar el deseo, conocer el deseo, proposición de los alumnos, no necesariamente nos van a llevar por aquella, digamos, tareas que se nos encomienda, y también el otro aspecto importante, no siempre van a estar relacionadas con las capacidades que nosotros tenemos como docentes. Es decir, si nuestros alumnos un día dicen, queremos hacer una obra de teatro, si bien va a proponer unas situaciones de aprendizaje significativas muy importantes, no necesariamente está en mi competencia llevar a mis alumnos a lograr ese trabajo, ese proyecto, porque yo no estoy necesariamente formada en ese campo, ¿no? O también puede ser, sí, ¿por qué no hacemos un juego electrónico, ¿no? Y resulta que tampoco tengo los conocimientos en ciencia y tecnología necesarios para llevarlos a buen puerto. Entonces, esto, si bien es un deseo y es muy interesante plantearlo y descubrir esos caminos para llegar a responder a esos deseos o proposiciones de los alumnos, en nuestra práctica pues hay diversas situaciones que nos abren pie para proponer proyectos, ¿no? A veces podemos leer digo, en el sentido de interpretar una preocupación que está en el ambiente y se nos ocurre proponer a nosotros algo que esté en nuestras posibilidades de realizar con ellos, ¿no? Igualmente hay temáticas que surgen y que nos dan pie también a realizar proyectos. Ahora, el proyecto termina en un producto. Cuando se dice termina se refiere a que supone un producto. O sea, cuando uno dice proyecto quiere decir que va a haber algo, ¿no? Algo que se va a realizar. Ese algo puede ser algo tangible, pero puede ser también una experiencia, y cuando hablamos de producto, no hay producto que sea menor o mayor que otro. Por ejemplo, en primaria, un producto puede ser hacer una torta, ¿no? Y para secundaria puede ser realizar un viaje o realizar un paseo, o puede ser realizar una antología de poesía cartonera, o puede ser hacer un reportaje en video, ¿no?
y en los más pequeños crear una historia, ¿no? Entonces, supone un producto que nosotros podemos ver y sobre todo, vamos a ver más adelante, que se comparte, ¿no? Los proyectos son interdisciplinarios, es decir, que cuando uno va a preparar un producto determinado, uno se va a dar cuenta que convoca otras disciplinas, que convoca las competencias de otras áreas. Y eso hay que tener muy claro, ¿no? Para poder, al momento de programar, ver cómo se integra y se dialoga con las otras personas, ¿no? El diseño del proyecto es el corazón, es lo más importante, ¿no? Entonces, nosotros, ya sea en la escuela o en bibliotecas, cuando preparamos un proyecto, nos focalizamos siempre en el producto y olvidamos de construir ese proceso, ¿no? Entonces, es de ello que vamos a hablar un poco. Seguimos, por favor. Aquí tenemos en este organizador gráfico, digamos, en el centro, dos palabras. Tema no es lo mismo que proyecto. Y alrededor tenemos las áreas, ¿no? Las áreas que intervienen, digamos, en la formación de los niños, niñas, adolescentes. Lo primero, tema no es lo mismo que proyecto porque sucede que todo proyecto puede tener un tema, pero no todo tema es un proyecto, porque la diferencia radica en el proceso y en la metodología que vamos a emplear para realizar ese proyecto, ¿no? Y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Todo un proyecto puede tener un tema, ¿no? Pero no todo tema es un proyecto. Y las áreas que intervienen son todas las que existen en el currículum para un mismo proyecto, por ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, se trata de programar actividades destinadas, ¿no?, a desarrollar las competencias necesarias para la realización del proyecto, ¿no? Por eso es que cuando nosotros decimos que no es igual tema y proyecto, es que a veces cuando decimos el tema, el Día de la Madre, vamos a hacer una tarjeta, nuestro objetivo es hacer la tarjeta para el Día de la Madre, ¿no? Y no necesariamente hemos planificado las competencias necesarias para la realización del proyecto, o sea, esas competencias que nosotros queremos que desarrollen además, ¿no? Además de, pongamos, recortar, pegar, ¿no? Que también son interesantes también, pero yo lo puedo plantear de otra manera, ¿no? Para realizar el proyecto. Y si yo no he escuchado al niño o al adolescente para determinar el proyecto, porque pues mis capacidades o mi formación no me permiten responder a aquello que ellos quisieran hacer, ¿no? O que nos damos cuenta, evaluamos que ellos mismos para realizar ese proyecto requerirían mucho mayor tiempo que al que le podemos dedicar, es importante que lo que propongamos, que en aquello que propongamos participen en la organización y planificación de las diferentes tareas para realizar ese producto de todos los involucrados, es decir, de nuestra clase. Y de esa manera mostrar la riqueza que puede tener esa propuesta pedagógica y que ellos hagan suyo. Esa idea que puede haber surgido o inducido por el docente, ¿no? Entonces va a depender de la riqueza que puede presentar este proyecto, de la situación significativa para los estudiantes, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando hablamos de situaciones significativas de aprendizaje, o situaciones de aprendizaje significativas, cuando nosotros leemos el currículum, nos mencionan que son aquellas pues, en las cuales el alumno va a encontrar necesidad, interés para aprender, ¿no?, en una situación que tiene que ver con su vida, y esta situación podría ser real o ficticia, ¿no? Pues
se dice que en lo ficticio probablemente encuentre como las pautas para poder vivir luego en una situación real lo que ha experimentado en esa situación de aprendizaje significativa. Sin embargo, ahí yo discrepo en el sentido de que en la actualidad nosotros tenemos ya muchas situaciones reales, situaciones en las cuales nosotros sí podemos responder a esas necesidades que aparecen, oportunidades también se llaman, para poder plantear y proponer un proyecto, ¿no? Y en estos tiempos digamos, en donde hay la presencia de imágenes, de medios, de información, desinformación en la vida de nuestros estudiantes, es importante, digamos, plantear situaciones de aprendizaje significativas reales, ¿no? Porque ya la escuela no es lo que era antes, ¿no? La escuela antes, primero, antes de que incluso sea a distancia, la escuela estaba rodeada de muros, ¿no? Y los estudiantes llegaban y entraban, y ahí era otro mundo, otro universo. La vida, entre comillas, real, estaba afuera, la familia, la comunidad, el barrio, todo lo que podría suceder. Y la escuela, pues, tenía una gramática, como se diría, explicar, trabajar las áreas. Sin embargo, con las transformaciones de las tecnologías, con la rapidez en que esto ha ocurrido, ha hecho que esos muros ya antes no existieran prácticamente, porque los niños, niñas y jóvenes estaban atravesados de imágenes en permanencia, por ejemplo, en todos los lugares donde ellos han transitado, no solamente de carteles, también publicidades, periódicos y la pantalla, ¿no? Con todas las imágenes que trae, y más aún ahora con las redes sociales. Entonces, la idea es que estas situaciones de aprendizaje significativas sean situaciones reales, porque hay muchas que nos brindan insumos para poder hacer proyectos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, estas son como las preguntas en todo tipo de proyecto, de cualquier dimensión y de cualquier tipo, ¿no? Ya sea proyectos de adultos, en la escuela, fuera de la escuela, es respondernos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Para quiénes? Son como preguntas para tener claras. Ahora, nosotros como docentes respondemos a eso desde nuestro lugar de docentes, ¿no? El para qué, por ejemplo, ¿no? Generalmente está muy ligado, pues, en este caso, a la tarea que se nos encomienda de formar a nuestros estudiantes. En este caso, si hablamos dentro del marco de lo que es la mediación de lectura y escritura, es eso, ¿no? Para que puedan apropiarse de la lectura, la escritura, de su voz, ¿no? Para poder hacer con ello aquello que puedan elegir, ¿no? Que decidir qué hacer, ¿no? También para que puedan situarse en esta sociedad, en el mundo en que viven, en el momento histórico y que nos encontramos, en el contexto que vivimos, y poder dar también su voz y poder reaccionar críticamente o relacionarse críticamente y armoniosamente también con los demás, ¿no? Entonces es importante esas preguntas, saber cómo nos las respondemos nosotros y tenerlas presentes a lo largo, pues, de la realización del proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, resulta, pues, que nosotros hemos decidido hacer un proyecto de muralización, ¿no? Porque nos parece que es un proyecto, pues, que presenta muchas, digamos, muchas riquezas para el trabajo que queremos hacer, y sobre todo en este contexto de lectura multimodal, ¿no? Y vemos ahí en la imagen que es posible, ¿no? Tocamos diferentes competencias que se nos solicitan, ¿no? Leer diversos tipos de texto, escribe diversos tipos de texto, se comunica oralmente, y vamos a ver por qué. Crea desde los lenguajes artísticos, ¿no? Tiene que ver con arte y cultura, lo anterior tiene que ver con comunicación,
luego convive democráticamente con personal social, construye su identidad, ¿no? Igual. Entonces, nos damos cuenta en este principio. Primero, pues, que va a requerir de competencias de otras disciplinas para poder realizar. Y en ese sentido, los proyectos son siempre un reto, porque si nosotros no tenemos a cargo todas esas áreas, requiere el diálogo con nuestros colegas que van a estar a cargo de esos otros aspectos, ¿no? Y de la preparación a partir de eso. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, lo primero es invitar a nuestros estudiantes a investigar. Bueno, supongamos que ellos no se sientan motivados, ¿no? Entonces, esto de investigar es invitarlos a observar un mural en el barrio o en la ciudad, ¿no? Invitarlos a que visiten en la web murales que puedan aparecer, ¿no? De todas maneras, ustedes, si están en la ciudad, pues se van a dar cuenta que los murales abundan a nuestro alrededor. Entonces, ya ustedes los están llevando a fijar la mirada, a observar a su alrededor. Tantas veces nosotros transitamos calles y a veces no miramos ni las fachadas ni levantamos la cabeza para ver qué hay, ni siquiera ya sea fachadas o los árboles, ¿no? O sea, hay personas que pasan delante de mi casa, hay un jacarandá, ¿no? Y muchas personas no saben, pues, que el nombre del árbol, no reconocen las flores. Igual, volviendo a los murales, pasamos delante y no nos hacemos preguntas, ¿no? Así como puede suceder también con muchas publicidades, ¿no? Cuando miramos y no analizamos qué nos están diciendo o pidiendo. Entonces, esto de indagar, investigar en la web sobre un tema preciso también hay que saber, ¿no? Puede hacerlo el niño, la niña o el adolescente, sabe cómo hacerlo, cómo buscar. Entonces ahí hay una tarea previa de investigación y que uno requiere pues ir dando las pautas, porque aquí yo estoy dando como las pautas bien generales, ¿no? Ustedes, ahí puede ser un trabajo de observar un mural, pedirle que observe y que haga un croquis, o que simplemente tome nota, o que simplemente lo traiga en su mente y que haya elegido uno que haya visto, y si no ha visto, pues que mire en otro lugar. Siguiente, por favor. Porque los murales no son experiencias que hayan nacido ahora, ¿no? Nosotros tenemos murales desde el inicio de los tiempos, cuando en tiempos, digamos, de la prehistoria, los hombres y mujeres, o mujeres, no sabemos, iban y plasmaban en los muros de las grutas sus cotidianos, sus experiencias de casa, ¿no? Y esos murales, los murales de Lascaux, por ejemplo, en Francia, o Altamira, en España, en Argentina. Nosotros también tenemos, por ejemplo, cerca de las lomas de Lúcumo, ¿no? Tenemos unas grutas donde hay vestigios, hay otros petroglifos también, ¿no? Entonces, tenemos experiencias ya en nuestra historia de lo que es la muralización, ¿no? Y aquí tenemos un mural de la Huaca del Sol y la Luna, uno de los más hermosos que tenemos en nuestro país, y las personas que visitan justamente este lugar y se puede observar, bueno, los arqueólogos nos ayudan a leer y a entender estas historias, esto que es contado, que para algunos de nosotros pues uno puede mirar pues y no necesariamente decodificar lo que hay ahí o entender, interpretar, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Y hasta la actualidad existen murales cuando las personas, en diferentes regiones del país, estas son unas que existen en Lima. Una de ellas, por ejemplo, bueno, ha sido borrada
ha sido borrada del lugar donde se encontraba, en el centro. Otro es un mural de Alianza Lima. El otro es un mural en el cual participa Olinda Silvano, que es una artista shipibo. Y el otro es un mural de un grupo que se llama la Brigada Muralista, ¿no? En las escuelas hay muchos murales también, en los frontis en general. Y la idea es llevar a observar esos murales, y puede ser uno solo, pueden ser varios, puede ser un recuento. Y nos vamos a la siguiente etapa, ¿no? El conversar. Es muy importante esta etapa porque muy bien vamos, miramos y qué, ¿no? Entonces se trata de conversar porque hay que poner en evidencia las características de estos murales, ¿no? Y también profundizar en sus miradas, llevar a ver qué vieron, dónde, qué les gustó, qué no, qué les llamó la atención, un poco como se hace cuando leemos un texto, ¿no? Literario, ¿no? Han visto otros, qué dimensiones tenían, qué imágenes presentaban, qué cuentan o de qué hablan, ¿no? Qué técnicas o colores emplean, nos hacen pensar en algo que conocemos, etc. ¿no? Entonces, esa conversación nos va a llevar a focalizarnos y a ver cómo funciona un mural, ¿no? Y también de qué manera nosotros nos conectamos con este tipo de expresión artística, ¿no? O de este espacio que hay que leer y también a través del cual podemos decir, contar, ¿no? Escribir de otra manera, ¿no? Seguimos, por favor. Nosotros, en el caso en la Casa de la Literatura, tenemos un mural de Josué Sánchez, un muralista de Huancayo, y en este mural, cuando, por ejemplo, identificamos que un grupo no ha visto murales, no ha levantado la cabeza para ver esas imágenes que se le aparecen en las calles, cuando no ha investigado en la web, nosotros le podemos proponer desde el itinerario, desde esta ficha que existe en el repositorio de la Casa de la Literatura Peruana, que el objetivo justamente es aprender a leer este mural. Entonces, hay preguntas, ¿no? Para poder mirar, porque si ustedes se dan cuenta, presenta una gran complejidad, no es tan sencillo y requeriría también tiempo para hacerlo. Yo les invito a visitar y a ver cómo se propone esta lectura mural para poder también realizar otras lecturas en otros murales para aprender a mirar, para llevar la mirada y esta lectura multimodal a sus alumnos y alumnas, ¿no? Entonces ahí lo dejamos, es aprender a mirar, ¿no? Identificar aquello que, esas características que suelen presentar los murales, para nosotros empezar a plantearnos el proceso que queremos desarrollar con ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí algo se ha borrado, pero vamos a ver, espero que no sea muy grave. Luego de conversar, hacemos esa síntesis necesaria, ¿no? Para reconocer que los murales narran diversas situaciones del pasado o del presente, como lo hemos podido ver, abordan temas diversos, mensajes, conmemoraciones, relatos, ¿no? Etc. Y suelen ser la síntesis de una idea ilustrada en grandes dimensiones, ¿no? Son 3 elementos que vamos a encontrar siempre. Con respecto a los temas diversos, ustedes mismos se han podido dar cuenta, a lo mejor si toman el tren eléctrico, que hay en los, digamos, en las murallas o en las columnas que sostienen generalmente pues el paso del tren. Esas columnas tienen muchos murales, ¿no? Y si observan bien, van a identificar los temas que abordan, ¿no? Y para que se den cuenta, ¿no? Igual, si visitan Casa de la Literatura, nosotros ya desde hace 6 años o 7, tenemos murales en Boulevard de relatos, por ejemplo, ¿no? Y en las escuelas abundan generalmente al exterior
murales con algunas frases, algunos mensajes, en algunos barrios también, ¿no? Con deseos, sueños, aspiraciones, ¿no? Y bueno, seguimos. Entonces, lo primero, una vez que hemos visto murales y hemos conversado y hemos determinado las características, toca elegir. Y ello diciendo que es necesario, pues, dialogar con los alumnos. ¿Qué quisieran decir o contar en el mural? ¿No? Donde ya nosotros hemos decidido que el proyecto es la muralización, ¿no? Entonces estamos llevándolos a entender y a sensibilizarse con lo de los murales, aunque no es muy difícil, porque los murales que se perciben en la ciudad son tan variados que muchos de ellos pues le encuentran bastante interés. Algunos dirán, pero yo no sé dibujar, pero vamos a ver cómo es que llegamos a esos murales, ¿no? ¿Qué quisieran decir o contar en el mural? ¿No? ¿Quieren informar sobre un tema? ¿Quieren contar un relato? ¿Quieren dar un mensaje? Yo he subrayado en rojo contar un relato porque el ejemplo que les voy a dar es sobre esta experiencia de contar un relato con una escuela, ¿no? ¿Dónde hacer el mural? Bueno, generalmente pues nosotros en la escuela no necesariamente la institución va a aceptar que hagamos un mural en un lugar que nosotros hayamos elegido. Igualmente, si queremos hacer un mural en el barrio o en nuestra propia casa, y más aún ahora que estamos en confinamiento, ¿qué significa eso, no? ¿Cómo podemos hacer? Aunque ahora hablamos de que estamos por volver, podría ser un proyecto en exteriores, interesante, donde podemos trabajar con, digamos, con el respeto de las reglas de bioseguridad. En el barrio es mucho más complicado porque sería una experiencia en la cual hay que gestionar permisos o a la municipalidad, o si es una escuela, o si es una institución, o si es hay a veces casas que tienen muros bastante grandes y que aceptan, ¿no? Que sean muralizados. Y en nuestra casa pues requiere una negociación con nuestra familia, ¿no? Si podemos hacerla al exterior o si muralizar en nuestra habitación, ¿no? Son experiencias diferentes y procesos diferentes, ¿no? Pero, ¿y si no hay muro, qué? Si no hay muro, bueno, existen los papelógrafos, existen los cartones, existe la madera, ¿no? Entonces son maneras de ir resolviendo según los contextos en los que nos encontremos, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencia de muralizar, digamos, en papelógrafos para poder desplazar eso, también en tela y también en madera, ¿no? Porque así se podía, así como existen los biombos, por ejemplo, ¿no? No sé si conocen estas maderas que se pliegan y que se juntan, esos biombos, pues uno también puede trabajar así, los puede transportar después. Seguimos, por favor. ¿Cómo empezamos a realizar el mural? A partir de un relato, puse como ejemplo, porque cada tipo de mural requiere un proceso, ¿no? En este caso, vamos a realizar el mural de un relato. Si tenemos tiempo y está dentro de nuestro programa, nuestra planificación, crear un relato y luego muralizar, eso es otro tema, ¿no? Yo estoy yendo a algo en el cual me voy a centrar en la experiencia misma de muralización y voy a ir más de frente al grano. Entonces, después de haber elegido un relato, primero hay que leer el texto, ¿no? Que puede ser en este caso, bueno, impreso o digital, como nos encontremos en el momento. Hay que conversar para comprender y construir sentidos colectivos del texto, ¿no? Para ver qué nos evoca, qué nos sugiere, tanto a nivel subjetivo como los aspectos que nos han llamado la atención del texto mismo, ¿no? De sus características como texto, si es un relato, un texto literario, ¿no? Luego pasamos a realizar bocetos. ¿Por qué bocetos, no? Porque efectivamente no todos en una clase determinada tienen experiencia o tienen una experiencia agradable con el dibujar o se han sentido a veces
digamos, criticados por el tipo de desempeño que tenían en este campo. Aquí la idea es variar, ¿no? Que se puede hacer bocetos del paisaje, de personajes, de situaciones, objetos, animales presentes en el relato, ¿no? ¿Por qué esta diversidad? Generalmente lo que hay en un mural pues es la síntesis, ¿no? De una síntesis de una idea, de un relato, y las personas que participan en el mural deben ser todas las que participan, las de la clase, ¿no? Y van a existir algunos objetos presentes en los relatos que podemos elegir o que puede elegir el niño, niña, el estudiante que quiera dibujarlo, ¿no? En este caso nosotros trabajamos, por ejemplo, un relato que era El canto del Chilalo, de un relato que era del norte, y bueno, ahí es una historia muy hermosa, pero había una quena. Entonces, claro, un niño o niña que no dibuja muy bien, pues probablemente va a elegir un personaje, va a elegir más un objeto, alguien que tenga más facilidad puede elegir una situación, ¿no? Entonces, toda esta primera parte es, digamos, un trabajo que se hace, la lectura es individual, la conversación es colectiva, los bocetos son individuales también. Pasamos a la siguiente. Como este caso, por ejemplo, ¿no? Ellos estaban preparando un mural, pero ellos no estaban trabajando un relato, sino que estaban trabajando un tema, ¿no? Y el tema era el medio ambiente y era la naturaleza. Entonces, cada uno había elegido un espacio natural, que podía haber sido el mar, podía haber sido el aire, podía haber sido la tierra, y dibujaban un animal. Y se había elegido en específico animales, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo continuamos, no? Organizando las sesiones. Para pasar al trabajo, del trabajo individual al trabajo colectivo en mesa y luego al muro. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos estado hablando de que leemos, conversamos y vamos a hacer boceto, pero de ahí ese mural va a ser un mural colectivo. Entonces ahí tenemos que conversar, discutir, distribuirnos las tareas, ¿no? Para pasar del boceto al muro o papelógrafo, ¿no? Y otras tareas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Preparar la pintura, pintar el mural, luego limpiar el espacio. Son bloques de tareas bastante amplios, digamos, que al interior pues hay aspectos específicos, ¿no? Que hay que desarrollar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un grupo ya en tiempo de presencial, pues indagando, ¿no? O sea, al querer dibujar, qué sé yo, un ave y no tenemos claridad en eso, hay que ir a investigar, ¿no? Inicialmente hemos ido a investigar en la web, también aquí podemos hacerlo, podemos ir a buscar libros informativos para acercarnos a los espacios también, ¿no? Dónde sucede la historia, cómo es el paisaje, indago, investigo, ¿no? Y me pongo yo una lista de exigencias necesarias como requerimientos para hacer ese mural, ¿no? Donde sucede la historia, por ejemplo, del relato, y cómo es ese paisaje. Por lo tanto, voy a averiguar, voy a mirar si yo no conozco para poder representarlo. Y miro imágenes, ¿no? Observo los lugares donde se desarrolla, qué características tiene, ¿no? Y claro, ahí viene el trabajo también grupal, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cómo terminamos, no? Este era el caso de la historia que les comentaba al comienzo, del canto del Chilalo, y esta es la representación hecha por escolares, y algunos pues dibujaron el objeto, otros el ave, ¿no? Otros la casa, ¿no? El árbol, y allí también interviene en la organización de cómo hacer, quién hace qué. Y ahí es muy importante involucrar a todos y encontrar la manera en que todas las personas encuentren su lugar. Porque lo que suele suceder cuando trabajamos temas de
artes plásticas, va a suceder como sucede con la lectura muchas veces. Hay unos que siempre son los que mejores dibujan, ¿no? Y otros que se sienten realmente, digamos, incompetentes en ese campo. Sin embargo, pueden participar en ese mural, de todas maneras, en algunas partes del proceso para decidir, por ejemplo, de todas maneras, y en el momento de tener la experiencia de pintar o reflexionar o presentar el trabajo. Porque si bien un proyecto termina en un producto, es decir, se materializa en un producto, no termina ahí. Para que sea una situación de aprendizaje significativo, el objetivo es compartirlo, es socializar lo realizado. En este caso, narrando el relato, por ejemplo, a otra sección, presentar el proceso vivido en una bitácora también a otra sección, haciendo una visita guiada del mural, por ejemplo, si es en presencial, y también en este caso mostrándolo, ¿no? Puede ser mostrando en imágenes ahora que estamos a distancia, por ejemplo, ¿no? En los tiempos en que teníamos las clases presenciales, el día del logro era como un momento para presentar aquello que se había trabajado. A veces se hacía al revés, es decir, se decía, el día del logro vamos a hacer tal cosa. No, la idea sería al contrario, ¿no? O sea, hacemos el proceso, planificamos, anotamos todas las actividades que intervienen para poder desarrollar las competencias que nosotros necesitamos desarrollar en situaciones de aprendizaje significativas como esta. Y después es que en ese contexto se nos ofrece la posibilidad, pues, de compartir con otros aquello que hemos realizado, ¿no? Es muy importante este espacio de socialización. Siguiente, por favor. ¿Y qué de la evaluación, no? Puesto, si se han ampliado las exigencias de comprensión, interpretación de lectura, escritura y los modos que se emplean, que son diversos, ¿no? Hemos hablado de web, de internet, de tecnología, hemos hablado de expresión plástica, hemos hablado también de organizarse, participar juntos, es decir, de debatir, de convivir democráticamente, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? Que estamos nosotros exigiendo o proponiendo mejor. Por lo tanto, se debe reformular las formas de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Nosotros generalmente vamos a evaluar, cuando nuestros estudiantes hacen productos, vamos a evaluar casi siempre con criterios de cuál es el bonito más feo, ¿no? O cuál es, qué sé yo, aquel que lo hizo mejor o cuál no estaba bien presentado. No vamos a olvidar que esas experiencias son un proceso y que los procesos se viven de manera diferenciada por los diferentes participantes y que se evalúa tanto y más aún el proceso vivido por cada uno, ¿no? Y su participación en la realización del proyecto. Hay para quienes no les representa ningún esfuerzo, ninguna transformación en su comportamiento, el poder realizar determinado producto, porque todo les sale bien. Tenemos siempre alumnos a quienes todo les sale bien, ¿no? Pero qué tanto se ha transformado, qué tanto ha colaborado, qué tanto ha incorporado, incluido a sus compañeros, ha sido solidario para ayudarlos también a avanzar y a construir ese proyecto colectivo, que es un proyecto colectivo, ¿no? Y que eso es lo que tiene de importante la muralización, ¿no? Es un proyecto colectivo. Entonces ahí está pendiente las maneras de ver cómo se evalúa, ¿no? Esto y también las competencias que uno está buscando, pues, formar, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí en esta presentación les dejo, si este PPT les sirve, mirar dos enlaces donde nos presentan la manera en que se hace la muralización comunitaria. Hay dos tipos aquí.
Una es de la Cruz Roja, ¿no? Y que tiene que ver cuando uno desea muralizar con el barrio. Es muy interesante porque pueden ser proyectos de familia, por ejemplo, ¿no? Que uno decide impulsar, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Y luego el otro de la Brigada Muralista, que era un grupo de jóvenes de la Escuela de Bellas Artes, de Artes Plásticas en general, solamente la Escuela de Bellas Artes, que trabajaba mucho en los barrios, ¿no? Que también los tuvimos invitados en 2 ocasiones en Casa de Literatura para trabajar con una escuela, y también tienen un documento que nos proponen un camino para hacer la muralización. Entonces ahí tienen un material mucho más detallado, y yo lo que he hecho es sobrevolar este tema, ¿no? Que espero que sean como puntos de partida para ir a revisar aquello que he citado, incluso a los referentes teóricos sobre lo que son proyectos, conectarlos con las diferentes áreas, con aquello que nos piden de cada institución. Pero creo que es importante revisar en estos nuevos contextos cómo estamos trabajando, ¿no? Estas situaciones de aprendizaje significativos, y también es importante revisar cómo estamos programando, involucrando a los alumnos y alumnas y cómo estamos evaluando, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, creo que tenemos unos minutitos cortitos. Muy bien, nos quedamos entonces, María Esther, ¿te parece con esta última presentación? Sí, muchas gracias, Cucha. María Esther, la presentación, por favor. Ahí está. Ya. Muy bien. Te voy a compartir una de las preguntas de nuestros participantes. Por ejemplo, Victoria Almeida nos dice, ¿no? ¿Y de qué forma podemos aún promover más esta elaboración de murales? Entiendo que lo menciona desde la escuela, ¿no? Porque teniendo en cuenta, y creo que tú también lo has mencionado, en este momento estamos, bueno, la mayoría de escuelas a nivel de Lima metropolitana, estamos en un contexto todavía de trabajo a distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar un proyecto, ¿no? Que de repente también nos permita utilizar en este sentido desde este trabajo a distancia? Yo lo entiendo un poco la pregunta de Victoria, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, sí sabemos, ¿no? Que ya cuando podemos ir pasando en un trabajo semipresencial o presencial, pues de repente la elaboración de estos proyectos en coordinación a nivel de las instituciones educativas o con la comunidad, de repente va a poder ser más viable, ¿no? Sí. ¿Qué le recomendaríamos a Victoria? Yo le voy a compartir, pero ahorita no tengo ordenado esto, digamos, tendría que buscarlo ahorita en la computadora, pero sí tengo experiencia en realizar mural a distancia, y es de la siguiente manera, ¿no? Yo parto, a mí me gusta partir de relatos, y entonces yo presento un relato. Uno de los relatos que trabajé, por ejemplo, uno de ellos, porque hay otros, se llama El de la flor de Lolilá, que es un cuento español, pero que también ha llegado a nosotros, ¿no? Y entonces en la conversación literaria sobre el relato, salen como ideas o imágenes, ¿no? Que los participantes, en este caso eran adolescentes, iban tomando, porque lo he hecho con adultos, con mujeres, con niños, ¿no? Y entonces elegimos que queremos representar todos un elemento que nos recuerde la historia. Y entonces, en este caso, ellos eligieron que era una flor, ¿no? Porque querían que sea la flor. Otros habían querido que sea, porque ahí hay una especie de flautita también que viene a ayudar a
a encontrar algo que estaba escondido, ¿no? Que también esta flauta aparece en otros cuentos peruanos también, pero bueno, escogieron un elemento. Entonces, como era la flor del Lolila, que era la flor que realmente nadie sabía cómo era, cada una eligió hacer la flor que quisiera. Y cada uno la dibujó y la hizo como le parecía. Algunos pues hicieron, qué sé yo, utilizaron colores, otros incluso plastilina, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? Se compartió eso y se formó una sola imagen, ¿no? Esa es una manera, porque al final, digamos, se comparte el mural colectivo en la pantalla, ¿no? Entonces, ese es un conjunto, esa es una posibilidad, ¿no? Y se conversa, ¿no? Si se quiere poner frases y se puede hacer un trabajo al final se puede transformar eso también en un afiche. Y con otras personas, con mujeres, trabajamos esto, pero lo hicimos en tela, ¿no? Y lo que se hizo es que se mandó, me enviaron las fotos de lo que habían hecho, y lo que hicimos es componer en esa tela, luego de imprimir lo que habían hecho en esta tela, ¿no? Entonces, esa fue una manera donde está la lectura, está luego la conversación, de todas maneras, luego la elección del elemento que se quiere representar, de manera, eso sintetiza la historia. La idea es que eso, lo que se elige, sintetiza la historia, ¿no? Cuando tenemos un muro grande como tenemos en Casa de la Literatura, que es un bulevar en el cual a veces las personas que han hecho los murales, porque cada año ha habido un mural diferente, se ha dividido casi por paños o por páginas, pero a veces no, a veces ha sido un solo mural que contaba una sola historia. Y en el caso, les invito a visitar, por ejemplo, el mural de Josué Sánchez, para que vean cómo ahí más bien es un mural que hay un conglomerado de informaciones, relatos, ¿no? Memorias, ¿no? Y colores y diálogos entre personajes y muchas cosas. E igualmente podemos hacerlo a distancia, ¿no? Podemos elegir, por ejemplo, unos pueden hacer los personajes y luego armarlo uno puede determinar, ¿no? Que todos hagan la imagen que desean, pues, en una cartulina, pongamos, ¿no? Y lo otro que sería como retador, puede ser elegir una sola imagen y hacerla tipo rompecabezas, ¿no? Que cada persona haga una parte, ¿no? Y entonces así se arma y el colectivo forma su mural. Y cada sección, si se trabaja, presenta al otro su resultado, ¿no? Uno un relato, otro relato. Y cómo se socializa justamente, ¿no? A través de lo que podría ser el PowerPoint, o podría ser también solamente así como estuvimos ahora, en vez de tener varias diapositivas, una sola imagen y la voz que va contando. Sí, ¿no? Entonces, muy bien. Escucha, en realidad la propuesta es una propuesta, pues, que también veamos un poquito también esa mirada integradora, ¿no? De las áreas. En este sentido, también cómo es que se puede ir movilizando las competencias. Por ejemplo, tú lo has mencionado, competencias comunicativas, competencias de lectura, de escritura, en este caso también de textos, pero también a la vez se va movilizando algunas competencias más de arte, ¿no? Y de personal social. Ahí vemos, por ejemplo, una de esas fortalezas de los proyectos y cómo es que tú un poco en esa mirada ustedes lo han encaminado, porque la principal, de alguna manera podríamos decir, bondad de la realización de estos proyectos es que los estudiantes puedan también conversar, elegir un poco ellos el camino, la ruta, elaborar sus bocetos, también tener y tomar como pauta para que ellos también puedan socializar ese producto, o sea, que no se queda solamente como una actividad
para ellos, ¿no? Ujú. Sino que como esa construcción colectiva también las pueden ir mostrando para los otros, Sí, y ¿no? una cosita Entonces, importante, ¿mm? muy importante, que no sé si lo dije lo suficientemente claro. La planificación de la realización del proyecto es muy importante y es necesario que estén involucrados también los escolares, porque planificar significa organizar en el tiempo ese plan para llegar al puerto que uno se ha planteado llegar. Y en ese sentido, todos somos responsables si llegamos a las fechas y no es la maestra o el maestro que está diciendo, ya, nos toca hacer esto, ya, nos toca hacer lo otro. Si no tenemos digamos, un organizador gráfico en el cual nos hemos puesto las tareas, así como eso se puede hacer desde inicial, ¿no? O sea, donde ponemos qué vamos a hacer con los pequeñitos, podemos poner como Ajá. iconos, ¿no? Uh-huh. Tal día vamos a hacer tal cosa, el siguiente día vamos a hacer lo otro. Entonces ellos mismos recuerdan qué toca hacer y qué es lo que queremos hacer ese día y para qué. Y entonces le vamos cobrando sentido y somos tomados, Uh-huh. los chicos se sienten tomados en serio porque son ellos los propios actores y responsables de ese proyecto, ¿no? Entonces a mí me parece importantísimo que la planificación, si Claro. bien nosotros como docentes la hagamos porque tenemos que también organizarnos a nivel del currículum y nuestras exigencias a nivel de las horas pedagógicas y las manejamos, tenemos que negociar con nuestros colegas de las otras áreas y todo ello. Es importante que ellos sepan hacia dónde vamos, en qué tiempo y cómo, y para que ellos sepan la ruta, ¿no? Eso. Bueno, Uh-huh. eso sería. Sí. A ver, a través del chat también nos están comentando algunos participantes. Bueno, a la mayoría les ha encantado, te comento, les ha encantado el proyecto, la propuesta. Y también nos dice, ¿no?, lo importante de que este mural, por ejemplo, Norma Aranda, nos dice que puede transmitir ese mensaje, ¿no?, el mensaje de la historia que de repente, o del relato que por ahí los estudiantes han podido o han querido expresar, ¿no? Entonces, como que le da más sentido, creo que tú ya también lo has mencionado, y también le genera ese protagonismo, ¿no? A esos chicos luego de haber debatido, luego de haber negociado y haber también lanzado sus propuestas, de alguna manera también como que por ahí sienten más suyo ese trabajo que luego van a compartir, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, también nos dicen en los comentarios, ¿no?, qué interesante que se pueda desarrollar desde las aulas, ¿no? Es más, no sé, tú nos has compartido como un proyecto de aula, pero quizás se realiza a nivel de de la institución educativa y se pueda ir generando, ¿no?, diversa variedad de presentación de murales, por ejemplo, entre los estudiantes de tercer ciclo, los estudiantes de cuarto ciclo, porque cada uno de ellos también de repente en ese proceso mismo de la elección, de la organización y la planificación de su proyecto, podrían ir tomando algunas decisiones en función a los relatos, a la temática. Por ahí también se podría volver como un proyecto que puedan ir desarrollando en diversos grados o ciclos. Claro, claro. Ahora, cuando nosotros abordamos temas, digamos, ahí hay que también darle profundidad al tema que uno aborda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros nos limitamos a elegir una frase como un mensaje y luego a decorar, digamos, a poner una imagen, lo ideal es que eso tiene que tener una reflexión del tema elegido. Pongamos ahorita que es conmemoración del bicentenario. Ajá. Entonces, podemos ir y hacer banderas, escarapelas y escudo, pero eso es lo que se hace siempre, ¿no? Entonces, la idea es de qué manera esta presentación, este proyecto nos aporta una reflexión mayor al significado de una conmemoración, ¿no?
¿Qué significa ser peruano? ¿Qué significa, qué queremos para nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos y qué no conocemos? Es muy importante no dejar pasar la oportunidad de reflexionar, de debatir sobre ello. Igualmente, ¿no? Si uno quiere hacer digamos, en el muro del colegio suelen haber frases para invitar a algo determinado, a, qué sé yo, no botar basura, o seamos solidarios, ¿no? De qué manera el tema que yo elijo me ha llevado antes a discutir qué significa ser solidario, ¿no? Para que no se quede ese proceso de muralización simplemente como plasmar imágenes, si bien va a haber un proceso para debatir, organizarse, para hacer algo, si uno elige un tema, hay que profundizar en el tema, hay que pensar en el tema, ¿no? Entonces, elegir un pequeño texto, puede ser hasta poesía, por ejemplo, ¿no? Puedo leer poesía, claro. o pueden ser solamente, a lo mejor, textos que yo escribo, que yo anoto, ¿no? ¿no? Hay muchas maneras. Ustedes han podido ver, digamos, cuando ha sido el periodo de las Olimpiadas, los Panamericanos, habían murales que eran los deportistas, ¿no? Igualmente, cuando uno llega a una ciudad, a veces llega y ve un mural y tiene que ver con aquello que la ciudad considera importante, ¿no? Entonces, no dejar de profundizar en eso, pienso que es muy importante. Bueno, creo que ahí vamos. Muchas gracias, sí. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Escucha, de verdad, la propuesta está bastante interesante y vamos a ir animando, nosotros los especialistas que vamos visitando a algunas instituciones educativas, vamos a ir animando a nuestros docentes para que puedan ir planificando algunos proyectos que tengan un poco este sentido, ¿no? De poder... Yo les invito a ver lo de Josué, les invito a visitar esa ficha, está hecha para los diferentes niveles y es un buen punto de partida para empezar a ver lo del tema de los murales también. Y también piensen en visitar Casa de la Literatura Peruana, que ya ha abierto sus puertas y hay un nuevo mural que se presenta y es muy interesante eso, ¿no? Es los sábados, pero tienen que ser con reserva, entonces ya avisados están, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Casa de la Literatura por acompañarnos en nuestro curso virtual. Ahora sí, vamos a dar pase, gracias Cucha, vamos a dar pase ahora sí a nuestro segundo invitado. Vamos a pedirle al especialista Manuel Torres de la Dirección Regional de Lima Metropolitana para que nos pueda acompañar y compartir en este segundo bloque la lectura de cómics. También importante poder contar con la presencia, Manuel. Adelante. Hola María Julia, ¿qué tal? ¿Qué tal se me escucha? ¿Estamos listos? Sí, te escuchamos, Manuel. Muchas gracias. Gracias por nuevamente también estar con nosotros en este curso virtual. Bueno, te damos pase porque sabemos que también queremos que puedas tener el espacio de tiempo para compartirnos un poco esta mirada de cómo podemos utilizar los cómics para desarrollar estas competencias comunicativas y también luego tener un pequeño bloque de preguntas y poder interactuar con algunos de los participantes que también le vamos a pedir que puedan poner sus comentarios y sus preguntas en el chat de el Facebook y así poder también ir trabajando con Manuel. Adelante, Manuel. Ok, María Julia, creo que a veces la señal hace que se vaya cortando la cámara, pero de todas maneras vamos a ver cómo nos adecuamos. El día de hoy vamos a hablar un poco de los cómics, ¿no? Estos géneros discursivos que se usan mucho, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, han tenido mucha fuerza en los últimos años, tuvieron también hace muchos años su
su gran entrada a la educación en Latinoamérica. Y vamos a hablar un poco de cómo podemos usarlos, cómo podemos leerlos, qué características tienen, qué tanto debemos de usarlos en la escuela y cómo los docentes también debemos de reconocer algunas características que no son tan fáciles de leer en los cómics. Vamos a comenzar con una presentación. María Julia, voy a poner también un video. Tú me interrumpes si es que no se escucha cuando lo comience a compartir. Voy a apagar mi cámara de repente para tener una mejor conexión. Bien. Yo no puedo entender a qué van a las convenciones. Exacto. Voy a iniciar con este video. Vamos a subirle más el audio. Vamos a subirle el audio más para que lo escuchen. Quiero que escuchen este video. Manuel, ¿te parece si lo pones en la pantalla completa? Porque estamos viendo el PPT. Sí, lo voy a poner ahorita en la pantalla, el video que les voy a poner, que es justo el que está acá en el PPT. Dice, vamos a observar un video. Entonces ese es el que voy a compartir en instantes. Ya. Es un video de una serie, es un extracto nada más, de una serie de científicos que se llama Big Bang Theory. Es una serie famosa de hace ya varios años. Tuvo 12 años de temporadas en el cable. Y hay una escena que quiero usar para comenzar toda esta exposición, todo este conversatorio, porque esta serie trata de un grupo de científicos que son, digamos, muy capaces, con una inteligencia que resalta, y tienen sus enamoradas, sus parejas, y a estos científicos les gusta mucho leer los cómics. Y a las enamoradas como les parecía raro un poco esto de los cómics. Vamos a ver unas escenas para de ahí yo comenzar a dialogar al respecto. Los 4 trabajan en una universidad. Son brillantes, en verdad. ¿Cómo puede gustarles algo que es para niños? No me molesta. Creo que Howard está en contacto con su niño interior. Es que tenía muchos dibujos y una página únicamente decía Bracadumidum. Debe ser porque los molestaban de niños. Si no puedes defenderte, los superhéroes te dan una fantasía de escape. Ahora me siento mal por molestar a otros niños. Aunque, en mi defensa, si Danny Beeble no quería ser golpeado, no debió ir a la secundaria con corbata. Yo jamás he leído un cómic. ¿Y ustedes? Miren, si es tan importante para ellos, deberíamos intentarlo. ¿Es en serio? La tienda de cómics no está tan lejos. Oigan, qué buena idea. ¿Cuántas de estas me dieron? ¿Por qué nos miran? ¿Qué importa? Disfrútenlo. Hola, muchachos. Ah, hola. Pueden disimular, solo son chicas. Nada que no hayan visto en el cine o en dibujos. Hola, Stuart. ¿Y qué las trae por aquí? Buscamos recomendaciones con respecto a cómics. Pues les recomiendo no abrir una tienda y venderlos. No, nos preguntamos por qué les gustan tanto y quisimos leer algunos. Claro, ¿y qué creen que les guste? ¿Superhéroes, fantasía, novelas gráficas, manga? Les juro que les voy a lanzar agua. ¿Qué cómics les gustan a los chicos? Un poco de todo, de superhéroes sobre todo. De acuerdo, ¿quién es el mejor superhéroe? ¿Cómo preguntas eso aquí? ¿Quieres que haya una batalla campal? Bueno, ¿tú qué nos recomiendas? Pues, a ver, tienes a tus héroes clásicos, Superman, Spider-Man, Capitán América, y luego tienes a los antihéroes como Batman o Wolverine, Punisher. Uy, me encantan los chicos malos. Es evidente con ese novio que le tiene terror a los hámsters.
Para ustedes el Phoebus número 1. El arte es sofisticado, es algo inteligente y no estereotipa a las mujeres. Thor, qué sexy. Sí, sí que lo es. Bueno, terminé. ¿Cómo terminaron tan rápido? Es que tenía muchos dibujos y una página únicamente decía Abracadum Dum. Sí, pues yo he vivido la vida. ¿Qué les pareció? Pues hubo mucha acción y la historia se movió rápidamente. Estuvo, la verdad, ¿qué palabra estoy buscando? Estúpido, demasiado. No sé cómo Leonard puede apasionarse tanto. Qué loco es pasar horas discutiendo por cosas que no existen. Es un desperdicio. Ya sé, un martillo tan pesado que nadie puede levantar. No creo que sea el peso. Creo que por magia solo Thor lo levanta. Eso es más ilógico, ¿verdad? No es cierto. Thor es un dios. El martillo es de él, solo él puede usarlo. Es como el cepillo de dientes de Sheldon. O sus atractivos labios. Pero a ver, si la mano de Thor está en el martillo, si lo está tocando con su magia de Dios, ¿yo podría levantarlo igual? No. Sí. Bueno, decídense. Nos perdimos de algo. Hay que releer. Sí. ¿Quieres té? Buena idea, te ayudo. ¿Qué no van a leer? Lo haremos. Solo te damos ventaja. Bueno, este es, digamos, una escena de esa serie que les comentaba, de Big Bang Theory. Voy a continuar con la presentación. Bien, ahí nos hemos podido dar cuenta de varias cosas con estas escenas de esta serie, ¿no? Primero, que para ellas no entendían cómo sus novios, que eran tan brillantes, les gustaban los cómics. Le parecían unas lecturas tontas, ¿no? Le parecían unas lecturas tontas y que de repente nos pueden parecer a muchas de las personas de la misma manera. Y así como sus parejas estaban interesadas por los cómics y ellas se comenzaron a interesar porque querían a sus parejas, nosotros estamos en una relación parecida en la escuela. Hay muchos de nuestros estudiantes, de nuestros adolescentes, que se interesan por la lectura de los cómics y nosotros no le damos ni importancia en la escuela y de repente nunca hemos leído ningún cómic como estas actrices, como estos personajes de la serie. Entonces, ahí hay un primer acercamiento. Si algo les está gustando a los estudiantes, como los cómics, porque el día de hoy vamos a tratar del tema del cómic, pero pueden haber muchos temas, simplemente hago un tema paralelo como los videojuegos, ¿no? Si hay algo que les está gustando a nuestros adolescentes, la idea es conocerlo para ver eso cómo lo vamos a utilizar en la educación y cómo lo vamos a utilizar en el aula. Eso hicieron estas chicas. Y cuando llegaron ellas a la tienda las miraban como bichos raros, porque se cree que a veces esta lectura de los cómics, estos grupos que se encargan de intercambiar, de comprar, de ir a los lugares a leerlos, son personas raras, son personas que siempre no han sido las más populares en la escuela, son personas que se les conoce como los nerds, los más que se dedican a estar estudiando. Entonces, para eso se cree que es el grupo de los cómics, ¿no? Eso es lo que se puede demostrar en estas escenas. Cuando ellas llegan a la tienda del cómic, el que vende los cómics les decía, pero ¿de qué quieren leer? ¿De héroes? ¿De antihéroes? ¿No? Entonces vemos que en los cómics no solo se trabajan los personajes protagónicos como héroes, sino también hay estos antihéroes y que no son los villanos.
sino son personas comunes y corrientes que a veces actúan de manera positiva o de manera negativa según los valores que tenemos en la sociedad. Y también les dijo, no lean estos cómics, o mejor dicho, lean estos cómics que no tienen estereotipos, claro, porque a veces se cree que también los cómics son tan sencillos que estereotipan el género de la mujer, que estereotipan de repente a personas de diferentes culturas, y hay variado en ese sentido. Luego ellas compraron unos cómics y se pusieron a leerlos y se miraban entre ellas después de leerlo y dijeron que hemos leído, esto es muy rápido de leer, para nosotros es muy sencillo. Y de ahí comenzaron a dialogar sobre el tema de un cómic, que era el martillo de Thor, creo que todos conocemos a Thor con su martillo, y comenzaron a dialogar y a conversar. Cuando nosotros hablamos de que la lectura tiene que tener una de las estrategias más importantes, que es la conversación, esto se dio a partir de la lectura de un cómic, por un simple tema de cómo Thor maneja ese martillo que no lo pueden manejar otras personas. Entonces, un tema que nos parece de repente tan sencillo y tan banal, generó toda una conversación entre ellas, y al final ellas ¿qué dijeron? Carambas, entonces tenemos que volver a leer el cómic, la relectura. ¿Se dan cuenta cómo con esta escena nosotros podemos dar una mirada y darnos cuenta de la importancia de usar estos diferentes géneros discursivos en la escuela, y sobre todo géneros que los estudiantes están manejando con mayor facilidad a nosotros? Y una cosa es, para encuadrarnos acá en esta exposición, que cuando estamos hablando ahorita de los cómics y de cómo lo podemos utilizar en el aula, nos estamos refiriendo a la gran oportunidad que tenemos con el plan lector. Porque nosotros ahorita en la escuela, en toda la semana, trabajamos las experiencias de aprendizaje, y que son experiencias de aprendizaje articuladas entre todas las áreas en secundaria, y que las desarrollamos de lunes a viernes, y que los estudiantes tienen una ruta y nosotros los acompañamos. Pero recuerden que también tenemos que trabajar un plan lector, y el plan lector se propone con experiencias de lectura, no con experiencias de aprendizaje. Entonces, en la semana tenemos que trabajar dos tipos de experiencias. Las experiencias de aprendizaje, que son las que nos movilizan las competencias, las que se relacionan con el área y que los estudiantes tienen diferentes productos para nosotros ir evaluando según las evidencias que nos van presentando. Pero por otro lado tenemos las experiencias de lectura, que como su nombre lo dice, es leer para, a partir de alguna de las estrategias. Nosotros mencionábamos la conversación como una de las estrategias más importantes. Con las diferentes estrategias que podríamos plantear, la idea es conversar sobre ese texto, dialogar, sacar de repente lo que vamos a ir entendiendo, lo que va entendiendo cada uno de los estudiantes, y ellos van compartiendo. Es un momento que, si bien es cierto, no es totalmente lúdico, pero es un momento que sirve para leer y para conversar de lo que estamos leyendo. Y de alguna u otra manera vamos a ir ganando la interpretación de los textos, porque para conversar tienes que ir conociendo el texto, y ahí nosotros intervenimos como docentes. Entonces el cómic, digamos, es una gran oportunidad para esto. Cuando nosotros hablamos de los cómics, hablamos de los orígenes, ¿no? Usamos hasta ahora la palabra cómic para después ver las diferentes definiciones, pero digamos que los orígenes de esta palabra están desde las pinturas murales. Hoy día hemos escuchado a la Casa de la Literatura cuando nos han hablado de los murales, y esos murales son imágenes que tienen un sentido, y que personas que se pasan años estudiando, como los arqueólogos, que se pasan años estudiando, comienzan a descifrar muchos de estos murales antiguos. Y eso es la representación icónica que han hecho y que hacen las personas desde la antigüedad. Asimismo vemos en la Edad Media cómo las iglesias también han tenido las diferentes pinturas que nos van contando algo, que han querido transmitir alguna información. Y para no irnos de repente tan lejos, nosotros en nuestras épocas prehispánicas también hemos tenido diferentes formas de transmitir información y de contar algo. Acá yo les he puesto una foto de algún tocapu que también se utilizaba en la época prehispánica para transmitir alguna información. Pero así llegamos al siglo XVIII, con los humoristas ingleses que sacaron un periódico llamado Comic Cuts, que comenzaban a transmitir mediante el dibujo también escenas graciosas de lo que iba sucediendo en la vida.
Y a partir del desarrollo de la prensa en el siglo XIX, ya en Estados Unidos, comienzan a sacarse, digamos, folletos que comienzan a contar diferentes historias de personajes. Una de las primeras es el Yellow Kid, el chico amarillo, y que desarrollan, digamos, lo que son los inicios de los cómics que conocemos en la actualidad. Luego pasamos al siglo XVIII, que viene la edad de oro de los cómics, con todos los superhéroes en Estados Unidos, y viene todo el trabajo después en Latinoamérica, en España, de los diferentes tipos de cómics. Vamos a algunas definiciones. Nos quedamos con el inicio, con la palabra cómic, que deriva, pues, digamos, de cómico, y que se usa mucho en Estados Unidos para estos tipos de géneros discursivos que nosotros conocemos ahora. En España se le denominó siempre TVO por una publicación de cómic, era de la revista TVO, era la letra T, la letra B y la letra O, y después esa palabra entró incluso al diccionario como TVO. Uno busca TVO y es una historieta que cuenta, ¿no?, que narra alguna información, alguna historia, mediante gráficos, letras o solamente con gráficos, ¿no? Entonces, en España siempre se le conoció como TVO. En Latinoamérica entró con el nombre de historieta, y de historieta lo comenzamos a trabajar en la década del 70, en la década del 80, incluso entra a diferentes textos escolares como historieta. También se le conoció en el Perú cuando comenzaron a llegar estos cómics de Estados Unidos como chistes. Este es un chiste, voy a comprar un chiste, y el chiste era el cómic de Estados Unidos. En Japón se le denomina manga. En Francia se le denomina bande dessinée. En Brasil se le denomina historia de cuadriños, historia de cuadritos. En Italia se le denomina fumetto, en Portugal banda desenhada, en Japón manhwa, en Corea manhwa, y en México, en China mejor dicho manhwa, en Corea manhwa, y en México se le denomina monitos, en Chile también le dicen monitos. O sea que digamos que esta palabra del cómic ha sido tomada en diferentes países con diferentes términos. Ahora hay algunos estudiosos que quieren hacer diferencias entre los cómics y la historieta, ¿no?, pero en realidad parte de lo mismo, parte de esa misma construcción, y que ha ido evolucionando en calidad en cada uno de los países. Y tenemos otro término que es novelas gráficas, que las novelas gráficas no son otra cosa que los mismos cómics, pero con este nombre de novelas gráficas quizás busca entrar a un imaginario más de las personas adultas, a un imaginario más que comience a incrustarse dentro de la literatura, con este nombre de novela gráfica, que se le da en esta primera novela de casi los años 70, que se llama El contrato de Dios. Es una novela de Will Eisner de Estados Unidos, que se le denominó una novela gráfica. Y luego tenemos novelas gráficas con ese nombre, famosas como Persépolis, que las pueden encontrar ustedes a libre descarga en la web, y otra de las novelas famosas de los últimos años, incluso que ha ganado premios, es Maus, ¿no?, la historia de los ratones, que tenía que ver con el tiempo, pues, de los nazis en Alemania. Entonces las novelas gráficas, a diferencia de los cómics, tiene que ver un poco con la cantidad de hojas, con las historias que están, digamos, completas en tomos grandes, hablamos de más de 100 páginas, 150 páginas, a diferencia de lo que se consideran como los cómics, que vienen por capítulos, y que cuando tú quieres tener toda la historia completa tendrías que tener como 10 o 15 de esos capítulos. Esas son algunas diferencias que le hacen. Yo considero que todos son cómics, todo se denomina cómic, y que depende de la extensión, la cantidad y cómo se van uniendo, son lo que vamos a ir consumiendo. Veamos algunas investigaciones que se han hecho también sobre los cómics. Nos dicen que las personas procesan 60.000 veces más rápido la información visual que la textual. Entonces, cuando tú lees un libro que tiene que ver con puro texto, a diferencia de que cuando lees un cómic hay bastantes imágenes visuales, significa este estudio que nos indica que las personas procesan 60.000 veces más rápido esa información. Entonces ahí tenemos, digamos, un punto a favor para utilizar también los cómics en la educación. Y otra de las investigaciones nos indica que las personas que leen los cómics pueden retener mayor cantidad de información. Entonces hace trabajar más la retención en el cerebro, esta lectura de los cómics.
Estas investigaciones nos permiten decir que sí, que los cómics deberían de ser trabajados cada vez más en la escuela. ¿Qué logros tienen estos cómics en la educación? También que tiene que ver con algunas investigaciones. Primero, que fomenta el gusto por la lectura. Yo se los digo por experiencia propia. Yo de muy pequeño tuve el acceso a los cómics del Hombre Araña en blanco y negro, que eran en A4, que todas las semanas lo traía un vendedor de cómic a mi casa. Yo iba leyendo el Hombre Araña de muy pequeño y me iba también enganchando con la lectura. Entonces, después de tú leer esos cómics, comienzas a querer leer más cosas. Por eso, ese gusto por leer, por divertirte, por saber que es algo que a ti te gusta y vas a ir consumiendo cada vez más, genera ese gusto por leer y que luego se va decantando por diferentes caminos en tu vida y de acuerdo a lo que tú quieras leer, tanto por tu educación que vas a ir avanzando o por tus propios gustos que vas a ir afinando. Vas a ir buscando de repente lecturas más complejas según lo que tú vayas desarrollando. Tenemos, por ejemplo, en el ciclo 2 y 3, el cómic nos ayuda a aprender la secuencia de imágenes, a potenciar esta causa y efecto, y a socializar también, porque los cómics se leen para después conversarlos entre los que leen los cómics. Los cómics se leen para ir viendo las viñetas entre varias personas y destacar algunos aspectos. Entonces permiten socializar a los niños muy pequeños. Además, por ejemplo, vemos que uno de los logros en el ciclo 4 y en el ciclo 5, que tiene que ver con los últimos grados de primaria, que logra desarrollar mucho la expresión oral y escrita en los estudiantes, ¿no? Y esta es facilitada por la capacidad de secuenciación argumental y desarrolla mucho la creatividad, porque así como ellos ven los cómics, dicen, yo también quiero hacer mi cómic. Entonces comienzan a crear también cómics los niños en primaria. En secundaria se fortalece, por supuesto, las expresiones orales escritas, se fortalece también la creatividad, pero sobre todo se desarrolla esta actitud crítica, tanto en los valores que tienen los diferentes personajes de los cómics, como en los elementos estéticos que tiene el cómic, que son muchísimos y que caracterizan a estos cómics. Recordemos que también en la educación, cuando nosotros leemos cómic, no solo debemos de entender el texto que lo está acompañando, sino también debemos de interpretar y añadir texto a esa secuencia de imágenes que nos transmiten, porque muchas veces vamos a encontrar hojas, como decían en esa serie de Big Bang, he leído una hoja y lo único que dice es boom. Entonces está llena de imágenes y tienes que aprender a leer estas imágenes. Y estos estudiantes que nosotros tenemos, que han nacido con el smartphone, que han nacido con el internet, para ellos la lectura de imágenes es pan de cada día. Ese pan más bien no lo estamos llevando al aula. Otra característica de estos cómics es que nos tiene que servir para darnos cuenta de los valores que se transmiten en la sociedad, porque los cómics son reflejo de la sociedad. ¿Y cuáles son estos arquetipos culturales? La imagen de lo que somos o lo que nos gustaría ser. Y es por eso que en los cómics se puede trabajar muy bien la interculturalidad y los valores que van rigiendo a las diferentes sociedades. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estos valores siempre van a ir cambiando y modificándose? ¿Qué estrategias nosotros podríamos plantear para la educación y la lectura de cómics? Veamos, por ejemplo, en el ciclo 2 y 3. En el ciclo 2 y 3, una de las estrategias es que se puede adquirir e interiorizar los códigos o elementos básicos que constituyen el lenguaje del cómic, con el fin de que los niños tengan un pensamiento artístico. Usar los globitos, ¿no? Adquirir los conceptos de secuenciación y temporalidad a través de la narración de un cómic. Vemos cómo hay una lectura de secuencia de la historia, cómo se va construyendo y cómo va cambiando este tiempo, con lecturas, por supuesto, de cómic que puedan ser entendibles para los niños más pequeños. Ordenación también del espacio temporal en viñetas con el fin de contar una historia. Construir la historia de forma colectiva, reunir a los niños y ir que vayan contando cómo va pasando esta historia que la han visto en cada una de las viñetas. Y otra de las recomendaciones es que el papel del docente debe consistir en animar y motivar a estos estudiantes para trabajar en el aula. En el caso del ciclo 4, podemos realizar pequeños análisis con los principales elementos que consta el lenguaje del cómic, con los globos, las onomatopeyas, las viñetas,
Ese tipo de análisis lo podemos trabajar con los estudiantes del cuarto ciclo. También realizar viñetas donde se comiencen a elaborar personajes cada vez más definidos. Asimismo, construir cómic por grupos donde se divide el trabajo, ¿no? Algunos van a dibujar, otros a pintar, otros a contar la historia, escribir las leyendas. Además, hay que favorecer como docentes su interés por diferentes tipos de dibujos e historietas. Hay que variar con ellos, diferentes formas de historietas, diferentes tipos de dibujos que se encuentren. En el ciclo 5 hay que trabajar la importancia de que la narración de historietas sea coherente e interesante frente a perfeccionar los dibujos, porque algunos pueden decir, sí, yo no soy buen dibujante, no voy a trabajar las historietas. Pero lo más importante es que esta narración de la historia sea interesante y sea coherente. Ahora nosotros vamos a ver ejemplo de una de las novelas famosas y vamos a ver cómo sus imágenes son sencillas. O sea, no necesitas de repente ser un buen dibujante para el cómic, pero sí utilizar los elementos y sí contar una buena historia. Cuando tú cuentas una buena historia, puede estar en diferente lenguaje, pero esa historia siempre va a ser interesante para que el que